¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su curso Excel básico. En este video número 6 vamos a revisar los principios para la creación de fórmulas. Aquí tenemos ya abierto nuestro entorno del programa y vamos a hacerlo a través de un documento nuevo, libro nuevo, que abrimos entonces nuestro libro Excel. Acá tenemos entonces un documento nuevo y vamos a ver algunos elementos a tomar en cuenta al momento de crear fórmula. Excel tiene la posibilidad de hacer operaciones no solamente con números, sino puede hacer operaciones con textos y también puede hacer operaciones con fecha, como le hemos comentado anteriormente. Elemento que le da un gran potencial a esta herramienta al momento de calcular y procesar información, tanto de registro de fechas como de números y de texto. Para eso debemos tomar en cuenta algunos elementos, por ejemplo, la forma correcta de cargar la información. Comencemos con la fecha. En nuestra hoja nueva, voy a hacer un pequeño zoom. Fíjense que recuerden que en la parte inferior derecha tenemos la herramienta para acercar la hoja y hacerla un poco más grande, de tal manera que podemos ver más cerca la celda. Y vamos a ver los elementos a tomar en cuenta al momento de introducir una fecha. La forma correcta de cargar una fecha para que posteriormente podamos hacer cálculos con ella es la siguiente. Ejemplo, si vamos a cargar por ejemplo la fecha del día de hoy, que es 18, escribimos 18, podemos utilizar un guión o podemos utilizar el símbolo slash de división 1809/2018. Esta sería la forma correcta de cargar una fecha. También lo podemos hacer con un guión 18-09-2018. Estas serían las dos formas en que Excel interpretaría estos valores como una fecha. Formas incorrectas, por ejemplo, sería 18.09.2018. Esta sería una forma incorrecta de cargar una fecha. O por ejemplo 18 espacio 09 espacio 2018 también es una forma incorrecta. ¿Ok? Al colocar la fecha en forma incorrecta se convierte automáticamente en un texto, lo que nos imposibilita hacer cálculos con este tipo de datos. ¿Ok? Recuerden entonces que podemos utilizar el slash de división o podemos usar el guión para que Excel automáticamente me reconozca la información como una fecha. Para los números vamos a utilizarlo usando el mismo principio de las calculadoras. Se colocan los números y solamente se utiliza el símbolo de la coma para el separador de decimales. No se utilizan puntos, ni guiones, ningún tipo de información adicional. Si es el caso de las monedas, tampoco se coloca ni prefijo ni sufijo de la moneda. Ejemplo, no podemos colocar dólar 300, porque automáticamente esto se convierte en un texto y no podemos hacer operación con este tipo de datos. Tampoco podemos colocar, por ejemplo, 200 pesos. Tampoco Excel lo va a reconocer como un número, sino como un texto. De tal manera que no podemos hacer operaciones con este tipo de datos. Tampoco podemos colocar la información de la siguiente manera. No podemos colocar los separadores de enteros, sino solamente el único carácter que vamos a utilizar es la coma para separar los decimales. Ejemplo, si la cantidad es 1.000.000, no podemos colocar 1.30.30,00, porque automáticamente esto se convierte también en un texto. O sea, son formas inapropiadas de colocar la información. Recuerden entonces que debemos utilizar los símbolos correctos para que Excel pueda cargar correctamente la información que vamos a utilizar después para nuestros cálculos. Fíjense que en este caso tampoco lo va a, en muchos casos Excel no lo va a reconocer como un número, sino en este caso como un texto. Si queremos representar una cantidad numérica como una moneda, tenemos que utilizar entonces el formato de celda. Hagamos un ejemplo. Vamos a ubicarnos, por ejemplo, en este caso en la celda G3. Y yo quiero representar en esta celda $2.000. Escribimos 2.000. Fíjense que no me están hablando de decimales, así que no coloco Enter. Y ahora me devuelvo a enfocarme en la celda. Voy a acercar un poco acá la hoja de cálculo. Voy a enfocarme en la celda que tiene los 2.000. Y ahora vamos entonces a dar un formato a la celda. Estando en el menú inicio, nos vamos a las herramientas de número. Yo les comentaba de que existen una serie de formatos que le dan salida a la información. Si yo quiero colocar que el Excel sea el que se encargue de colocar los separadores enteros y dos decimales con una coma, lo vamos a hacer entonces a través de las herramientas de formato que tenemos en esta sección, que es la sección llamada número. Ejemplo, y quizá uno de los más utilizados es el formato estilo millares, que es este que tenemos acá, que muestra el valor de la celda con un separador de millares. Un clic
Y observen ahora que es Excel el que se encarga de darle formato de salida a la información. Si queremos un formato de moneda, acá tenemos un símbolo representado por un billete y unas monedas que me permite darle un símbolo de la moneda de acuerdo al país. Porque tenemos Venezuela, España, Reino Unido, euros, chino, francés, ¿ok? Como el formato rápido. Y tenemos entonces más formatos de contabilidad. Abrimos entonces nuestra ventana de formatos y vamos a escoger entonces la moneda, en este caso que queremos representar. Acá tenemos entonces, fíjense, el símbolo de bolívares por defecto en esta instalación, pero podemos buscar, fíjense que tenemos diferentes países. Aquí tenemos Estados Unidos, aceptar, y ahora fíjense que es Excel el que coloca el símbolo de la moneda, escogiendo un formato de contabilidad. De hecho, aquí lo tenemos en la parte superior, el formato seleccionado. Y entonces recuerden que si queremos solamente la cantidad numérica sin el formato de moneda, escogemos el formato entonces estilo millares, ya que tenemos entonces los 2000. Igualmente pasa con la fecha. Si escribimos una fecha correctamente, 18-09-2018, podemos indicar el Excel cómo queremos que nos represente la fecha. Observen que en la parte de arriba tenemos una lista desplegable con los formatos de uso más frecuentes. Tenemos, por ejemplo, fecha corta, que es la que tenemos hasta este momento, y también tenemos la fecha larga. Observen ahora que te puede representar la fecha martes 18 de septiembre de 2018. Quizás la más utilizada es la fecha corta. Vamos entonces, le indicamos que quiero mostrarlo como fecha corta, y acá tenemos otra vez la fecha de Excel 18-09-2018. ¿Ok? Muchas veces el contenido de la celda rebasa al ancho de la misma de la columna, y para ajustar el ancho de la columna, en este caso estando en la columna G, nos vamos a colocar en la letra de la columna, en la línea divisoria del lado derecho. Fíjense que el cursor cambia de forma y se convierte ahora en una barra vertical con dos flechas horizontales. Estando en esta ubicación, mantenemos presionado el botón izquierdo del mouse y arrastramos entonces el margen de la celda haciéndola más ancha, en el caso que necesitemos, en este caso, más espacio para mostrar la información. Si nosotros colocamos los valores correctamente, podemos hacer operaciones con estos valores. Vamos a hacer un ejemplo, y ahora hacia la derecha, y vamos a hacer una operación sencilla. Por ejemplo, en Excel se pueden hacer rápidamente operaciones aritméticas de multiplicación, división, suma y resta. Ejemplo, en una celda yo tengo un producto, vamos a llamarlo en este caso harina, ¿ok? Y es muy importante que cuando ustedes carguen la información, toda la información se cargue tabulada por separado. En una celda el nombre del producto, en otra celda vamos a cargar la cantidad, que son 20 kilos supongamos, y en esta celda vamos a cargar el precio unitario, que son 3000. Si yo quiero ahora saber cuánto es el monto a pagar por la harina, es la multiplicación del valor que está en esta celda, que sería L3, multiplicado por el valor que está en la celda M3, y el resultado lo queremos en esta celda. En Excel, vamos a acercar un poco la pantalla. En Excel, para crear una fórmula, recuerden al principio, primer paso, colocarnos en la celda donde queremos el resultado. Luego, comenzamos, las fórmulas se pueden comenzar con un símbolo, que puede ser el símbolo igual, que generalmente es la tecla Shift con el número 0, o puede ser con el símbolo más, es indiferente. Generalmente, o el más utilizado es el símbolo igual. Igual. Vamos a marcar o a escribir la referencia o el nombre de la celda que contiene el primer valor a calcular, que sería la celda L3, que es donde está el precio unitario. Podemos escribirlo L3, ¿ok? Aquí tenemos L3. Y ahora escribimos el operador aritmético tal como está en la calculadora. Si es multiplicación es el asterisco por, y ahora lo vamos a multiplicar por la celda que contiene el precio, que sería M3, sería L3 por M3. Estas son las instrucciones que le estamos dando a Excel para que calcule en esta celda el producto de multiplicar el valor que está en L3 multiplicado por el valor de M3. Presionamos Enter y acá tenemos resultado, 60.000. Y recuerden que como es una cantidad que tiene muchos dígitos enteros, podemos leerla mejor si nos colocamos en la celda y le aplicamos un formato en inicio, número y el que está representado por 3.0, que es el estilo millares. Observen que ahora separa los enteros y te coloca dos decimales por defecto. Ahora podemos leer mucho más fácil la cifra 60.000. ¿Y cuál es la ventaja de este valor? Que este valor no es un valor fijo, sino que es una instrucción que va a estar atento a los valores que estén en L3 y M3 y automáticamente en una fracción de segundo lo recalcularía si llegan a cambiar. Ejemplo, supongamos que el precio unitario de la harina ya no es 20, sino es 23.
Vean qué pasa ahora con el total. Automáticamente se actualiza y me muestra que aquí es 69.000. O si en este caso el precio no es 3.000 sino 4.000, observan automáticamente cómo cambia el valor a 92.000. Si queremos modificar la fórmula, basta con que nos ubiquemos encima de ella, de la celda que contiene la fórmula, y presionamos doble clic. Observen que automáticamente podemos alternar entre ver el resultado de la celda o la fórmula que está dentro de la celda. De hecho, las celdas involucradas en la fórmula, fíjense que aparecen con colores azul, y aparece la referencia en azul, y rojo, en este caso el siguiente valor o la siguiente celda, y aparece representado como rojo en la fórmula. Una de las grandes ayudas en Excel es que tenemos muchas ayudas visuales. Y nuevamente ver el resultado, presionamos Enter. Aquí tenemos nuevamente nuestro resultado. Esta sería una operación sencilla. Ahora, si queremos sumar dos valores, y voy a irme hacia la derecha nuevamente, tenemos, por ejemplo, dos valores a sumar. En una celda tengo 2.000 y en otra celda tengo 45.000. Si quiero sumar estos dos valores, primero selecciono la celda donde quiero mostrar el resultado. Supongamos que sea la celda R5. Comenzamos nuestra fórmula, pero ahora vamos a probarlo usando el símbolo de más. Recuerden que el símbolo de más al inicio de la fórmula es equivalente a la función igual. O sea, simplemente indica que en la celda hay una fórmula. Aquí los valores involucrados son la celda R2 y la celda R3, pero ahora vamos a hacer una suma. Alternativo a escribir la referencia de la celda, podemos marcar la celda involucrada inicialmente en la operación, que sería R2. Fíjense que automáticamente Excel reconoce la celda donde me ubico y la escribe dentro de la fórmula. Usamos el símbolo más y ahora la segunda celda involucrada, que sería la celda R3. Fíjense que entonces va coloreando las celdas involucradas en la operación. Sería ahora R2 más R3. Presionamos Enter y acá tenemos el resultado, 47.000. Recuerden que si estas son monedas, podemos seleccionar el grupo de celdas que queremos leer mejor con un formato y marcamos estilo millares. Ya que tenemos los dos valores, 2.000 más 45.000 igual a 47.000. Si alguno de los valores involucrados en la operación cambian, automáticamente el resultado también va a cambiar. Por ejemplo, si de 2.000 coloco ahora 12.000, automáticamente fíjense que el resultado se actualiza y ahora me da como resultado 57.000. Ok, entonces fíjense que tenemos dos operaciones. Una operación de multiplicación, aquí tenemos entonces una operación de suma, y también lo podemos hacer, por ejemplo, con resta. Supongamos que aquí tengo el monto de la factura, vamos a colocar aquí monto, y aquí tenemos el descuento. Y acá el neto a pagar. Neto a pagar. ¿Ok? Entonces, inclusive yo puedo armar la fórmula previo a que las celdas tengan valor. El neto a pagar va a ser el monto menos el descuento. Entonces comienzo mi fórmula con el símbolo igual. Marco la primera celda involucrada en la operación, que es la celda donde va a estar el monto, que sería la celda B2, menos la celda que va a tener el descuento, que sería la celda B3. Sería B2 menos B3. El resultado hasta ahora es 0. ¿Okay? Pero si ahora colocamos valores, supongamos que el monto de la factura fue 25.000 y nos dieron un descuento de 3.500. ¿Cuánto es el monto a pagar? 21.500. Si le damos formato a la celda, podemos leer mejor la información y aquí la tenemos lista ya inclusive con el formato de salida para el usuario final, que le permite leerla mucho más sencillo. Aquí tenemos entonces un ejemplo de una operación de una fórmula de resta. También podemos hacerlo con división. Supongamos que yo tengo, por ejemplo, yo tengo las ventas del año 2017 y quiero compararla con las ventas del año 2016. Ventas del año 2016. Y quiero ver cuánto representaron las ventas del año 2017 con respecto al 2016. Supongamos que las ventas del 2016 fueron de 3 millones. Y las ventas del 2016 fueron de 2.500.000. Y quiero ahora saber cuánto fue el incremento de las ventas del 2017 con respecto a las ventas del 2016. Simplemente vamos a hacer entonces la fórmula, sería igual a las ventas del 2017 entre, usamos el slash de división, las ventas del 2016. ¿Okay? Aquí tenemos entonces cuánto representan las ventas del 2017 con respecto a las ventas del 2016. Esto me indica que representa un 120%. Pero para presentarlo en forma de porcentaje, simplemente nos vamos a ir a los formatos de celda de número, ya que tenemos el símbolo porcentaje.
estilo porcentual, muestre el valor de la celda como un porcentaje. Presionamos un clic y aquí tenemos entonces cuánto representan las ventas del 2017 con respecto a la venta del 2016. Un 120%, o sea que hay un incremento de un 20% con respecto al año anterior. Y aquí tenemos un ejemplo de una operación de división y cómo podemos hacer el equivalente a lo que sería una regla de 3. Ya que tenemos algunas operaciones aritméticas, en este ejemplo, pues usando la suma, usamos también en este caso una resta y acá tenemos la división, igualmente en el caso de la multiplicación que usamos inicialmente. Recuerden que en cualquier momento podemos recibir hojas de cálculos con fórmulas que ya estén diseñadas y podemos revisarlas simplemente colocándonos en la celda de la fórmula y presionando doble clic. Y aquí podemos editar y ver cuáles son los elementos involucrados en esa operación. Entonces, amigos, esto sería una introducción a la creación de fórmula y en el siguiente video vamos entonces a hacer un ejemplo con una pequeña factura y vamos a explicar entonces los principios que hemos utilizado en este video. Bueno, amigos, que tengan un feliz día y nos vemos en el siguiente video.